Bueno, la verdad es que nosotras mujeres necesitamos poco tiempo para convencer a los hombres, ¿no? Bueno, no siempre. ¿Y tú cuánto tiempo necesitas para que te convenzan? Para que me convenzan a hacer qué. Bueno, está bien. No entiendes nada, Pau. Vamos a empezar la clase, ¿vale? Vamos a estudiar el condicional simple y luego algunas maneras de pedir favores y pedir cosas gentilmente, educadamente, ¿vale? El condicional simple expresa siempre una acción hipotética o eventual y lo utilizamos, por ejemplo, para hacer invitaciones. Por ejemplo, ¿cenarías conmigo esta noche? ¿O vendrías al cine con nosotros? Y lo utilizamos para dar consejos. Yo de ti no hablaría con él. O yo no iría con ellos. Y lo utilizamos también para pedir favores o para pedir algo de manera educada. Por ejemplo, ¿podrías abrir la ventana? Tengo calor. O podrías cerrar la puerta porque hace frío. Y lo utilizamos también para expresar deseos. Me encantaría viajar a Buenos Aires más a menudo. O me encantaría ir a México. Me iría a cenar contigo. ¿Está bien? ¿Sí? Irías a cenar, bueno, vendrías a cenar conmigo. Bien, ¿cuándo? A ver, ¿cómo se forma el condicional? El condicional utiliza el mismo radical que utilizamos para el futuro. ¿Recuerdas? La forma infinitiva del verbo. Eso es con los verbos regulares. Entonces, con hablar, por ejemplo, dejamos la forma infinitiva y añadimos todas las terminaciones. Y otra buena noticia es que para condicional simple también hay solo un grupo de terminaciones. Entonces tienes solo que aprender un grupo. Yo voy a conjugar el verbo hablar, tú tienes que escribir todas las terminaciones y luego me conjugas el verbo comer o vivir, ¿vale? Bueno, yo hablaría, tú hablarías, él hablaría, nosotros hablaríamos, vosotros hablaríais, ellos hablarían. ¿Sí? Ahora tú, con el verbo comer. Yo comería, tú comerías, él comería, nosotros comeríamos, vosotros comeríais, ellos comerían. Perfecto. Son todos iguales. Son todos iguales. Las tres conjugaciones llevan estas terminaciones, ¿vale? ¿Y recuerdas los radicales irregulares que utilizamos para formar el futuro? Yo los tengo aquí. El radical irregular del futuro del verbo ir es ir. Y los mismos radicales irregulares que utilizamos para formar el futuro los utilizamos para formar el condicional, ¿vale? Ir. Conjúgame el verbo ir, primera persona. Iría. Yo iría. El verbo decir. Diría. Tú. Dirías. Tú dirías. Siempre esta raíz, ¿vale? Tú dirías. El verbo venir, él. Vendría. Y nosotros. Saldríamos. Del verbo salir. Vosotros. Tendríais. Bien, el verbo tener. Ellos. Harían. Harían, del verbo Hacer. hacer. Del verbo poder, yo Podría. podría. Y tú, Querrías. del verbo Querer. querer. Perfecto. Bueno, vamos a ver. ¿Cómo se pide permiso en español? Podemos utilizar el condicional con el verbo poder. Y tú utilizas el verbo poder en condicional y luego un verbo en el infinitivo. Por ejemplo, ¿podrías cerrar la puerta? ¿Podrías echarme una mano? ¿O podríais ayudarme? Vosotros dos, ¿podríais ayudarme? ¿Sí? Y bueno, también hemos estudiado que el verbo poder se utiliza en el presente, más un verbo infinitivo.
para pedir favores. Es menos formal, ¿no? Puedes abrir la ventana, o puedes ayudarme, o podéis ayudarme. Y luego hay una manera más educada, más formal en el condicional, y utilizamos el verbo importar con un objeto indirecto. Y generalmente utilizamos el pronombre. Por ejemplo, ¿te importaría abrir la ventana, por favor? O con la fórmula usted, que es más formal, ¿le importaría abrir la ventana? O ¿les importaría no fumar a ustedes? Formal, plural. Entonces tenemos el verbo poder en el condicional, el verbo poder en el presente, que es menos formal, y la fórmula... Con importar, que es lo más formal de todos. Bueno, hazme ahora algunos ejemplos con estas tres maneras de pedir favores y pedir algo, con el verbo poder en el presente, con el verbo poder en el condicional y con el verbo importar en el condicional, con objeto indirecto. Y fíjate cómo yo te contesto, porque te voy a enseñar cómo podemos conceder permiso y negar permiso. A ver, hazme por lo menos 5 ejemplos. Bien, con el poder, Poder en el presente. ¿Puedes ayudarme a aprender el español? Claro, Paul, por supuesto. ¿Puedes bajarme la luz, por favor, que veo demasiado? Claro, ¿cómo no? Y con el condicional. Con el condicional, sí. ¿Podrías cerrarme la puerta, por favor? Sí, claro, desde luego. Desde luego. Desde luego. Bien. ¿Otro más? ¿Podrías sentarte conmigo? No, lo siento, no puedo. Estoy bromeando, pero estoy negando el permiso. Está bien. ¿Te importaría venir a mi casa para ver el cojín? Lo siento, no tengo tiempo mañana. Muy mal. ¿Me estás invitando? Claro que te invito. Ahora vamos a ver el condicional simple, luego cómo pedir y dar permiso y algunas fórmulas de cortesía. Empezamos con el condicional. Usamos el condicional para hacer una invitación. ¿Cenarías esta noche conmigo? Pedir favores y cosas de manera educada. ¿Me ayudarías con mis maletas, por favor? Para hacer recomendaciones o dar consejos. Yo de ti no hablaría con Juan. Y para expresar un deseo. Me gustaría tanto ver a mis padres. El condicional de los verbos regulares se construye así. Los verbos de la primera conjugación en ar, hablaría, hablarías, hablaría. Hablaríamos, hablaríais, hablarían. Los verbos de la segunda conjugación en comería, comerías, comería. Comeríamos, comeríais, comerían. Y los verbos de la tercera conjugación en ir, viviría, vivirías, viviría. Viviríamos, viviríais, vivirían. Y para los verbos irregulares utilizamos el radical del futuro de terminación. Ir, iría. Tener, tendría. Hacer, haría. Poder, podría. Querer, querría. Salir, saldría. Decir, diría. Venir, vendría. Y ahora, ¿cómo pedir y dar permiso? Hay varias construcciones que podemos utilizar. La primera, el verbo poder en condicional más el infinitivo de un verbo. ¿Podrías abrir la ventana, por favor? ¿Podrías echarme una mano? La segunda construcción, el verbo poder en el presente de indicativo más el infinitivo de un verbo. ¿Puedes ayudarme?
El verbo poder se puede conjugar en cualquier persona. Puedo abrir la ventana. Y la tercera construcción con el verbo importar en el condicional. Y se construye objeto indirecto más el verbo importar en condicional más el infinitivo de un verbo. ¿Te importaría llegar un poco antes mañana? Ahora, ¿cómo conceder permiso? Claro, claro que sí. Desde luego que sí. Por supuesto que sí. ¿Y cómo negar permiso? No, lo siento. Lo siento, no puedo. Y algunas fórmulas de cortesía que acompañan a las peticiones. Por favor. Gracias, cuando el permiso viene concedido. De nada, cuando nos agradecen. Bien, nos vemos ahora.